Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga poderosamente. Sean bendecidos en el nombre del Señor. Aleluya. Doy gracias al Señor por su palabra divina. Su palabra maravillosa que nos fue dejada para que sea una antorcha en estos lugares de tiniebla. La palabra del eterno Dios. Y es bueno de que alabemos al Señor, porque solo Él ha tenido misericordia de nosotros. Vamos a ver algo. Recuerde usted que estamos en el final de los tiempos y muchas cosas están cambiando. Y no para bien. Y es por eso, hermano, que yo le sugiero a usted que mantenga lo que Dios le ha dado. En muchos aspectos o todos los aspectos, como usted lo guste. Porque hay cambios que el hombre corrupto está haciendo y va a confundir a la gente. Luego hablaremos de eso. Pero bien, ahora, hermanos, quiero hablar con ustedes un tema maravilloso. Un tema que nos fue regalado desde el tercer cielo y que llena de gozo a todos los que somos salvos. Recuerde usted que no tiene a Cristo Jesús en su corazón, puede recibirle hoy y dejar de ser tinieblas y venir a ser luz en Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a hablar el tema maravilloso Cordero de Dios. Aleluya. Maravilloso Cordero de Dios. Gloria al Señor. Para ello voy a invitarle a que abra su Biblia conmigo en el libro de en el libro de San Juan. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Leeremos entonces el versículo 27, 29. Dice la letra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Maravilloso Cordero de Dios. Cordero inmaculado, que descendió, entregó su vida por nosotros, y por sus llagas hemos sido sanados. Aleluya. El Cordero de Dios. Anteriormente, los hebreos recibieron la ley por medio de Moisés. Bien, fueron guiados por la ley, pero nadie pudo cumplir la ley. Siempre fallaban en algún punto. Y oiga, que era a través de la ley como la gente podría ser salva. Cumpliendo la ley eran salvos. Bueno, para ello necesitaban un templo. Cuando anduvieron en el desierto, Dios los cuidaba, Dios los guiaba. Pero cuando entraron a la tierra prometida, bueno, Dios permitió que hicieran el templo. Y ahí se rigieron normas y leyes que habrían que cumplirse. Y solo en Jerusalén, en el templo, se podrían hacer sacrificios para perdón de pecados. En ningún otro lugar. Bien.
Pasó el tiempo. Y dice la Biblia categóricamente que todos se desviaron a una. O sea, todos salieron malos, perversos, pecadores, y no cumplían la ley. Cada año se mataba un borreguito y los cubrían con la sangre del borrego, pero esa sangre no quitaba la culpa de pecado. Y esa fue una figura de lo que iba a suceder después. Porque honestamente nadie podía salvar al ser humano. Teníamos la imagen del Dios vivo. Fuimos creados de esa forma. Y como dice la palabra, por un hombre entró el pecado en el mundo. Por un hombre todo se echó a perder. No había forma de escape. Todos íbamos rumbo al infierno, a la muerte eterna. Pero Dios en su misericordia, Dios en su bondad infinita, tenía un plan maestro en el cual todo aquel que creyese en el Hijo del Dios Altísimo sería salvo. Aleluya. Sucedieron muchas cosas. Pero cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a un mensajero delante del Cordero de Dios. Y este mensajero era Juan el Bautista. Y vino bautizando para arrepentimiento de pecado, porque no había otra forma de ser salvos. Entonces Juan bautizaba a la gente para perdón de pecados. Bueno, gloria al Señor. En una de esas viene Jesús caminando por la ladera. Y Juan levanta la vista y lo mira. Y recibe testimonio en su espíritu de que ese es Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya. Y cuando se acerca, le dice al pueblo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Bien, cuando el Señor Jesús empieza su ministerio, concluye el ministerio de Juan el Bautista. Porque la gente ya no se iba a bautizar para ser perdonados y ser salvos. No. Ahora la gente iba a poner su fe en el Hijo de Dios. Y entonces seríamos salvos. ¡Qué maravilloso! Ya no había necesidad de hacer obra, porque el que se bautizaba estaba obrando para ser salvo. Las obras terminaron en el ministerio de Juan el Bautista. Sacaron al hombre de la tierra. Usted ya conoce la historia. Y entonces empieza Jesús a predicar la palabra de Dios, el evangelio divino que trae salvación para el que cree en él. Ese Jesús que reinó por siempre y reina por siempre, descendió a esta tierra.
Y aunque por ahí se llaman algunas criaturas ridículas, eruditas, no logran comprender que en una persona cayó el pecado del mundo. ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Quedan hasta viscos leyendo libros. Se llenan de filosofía y no pueden ni siquiera entender que la paga del pecado es muerte. Y como no lo entienden, siguen en sus perversos caminos. Muchas criaturas de estas que se creen ateas son dignas de conmiseración. Porque ¿qué es el ateísmo? Una burda mentira que carga el ser humano en el alma y que cega la mente para no entender que es criatura y que día tras día se está acercando ante el trono del eterno Dios, donde será juzgado. El ateísmo es un demonio de ignorancia. De necedad. Y el que domina sobre ellos, la incredulidad. Eso es el ateísmo. Yo no creo. Es correcto. Estás endemoniado. A mí que me convenzan. No seas ridículo. Nadie te va a convencer. Te humillas y Dios obra en ti. No te humillas y serás lanzado al lago de fuego. El evangelio se debe de predicar en estos tiempos. Porque Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, viene pronto. Y por eso nos dejó. Para que prediquemos el evangelio. Para enseñarle al pecador el camino. Y el camino no son las filosofías que ahora se predican en las iglesias. No. El camino es Jesús de Nazaret. El eterno Dios, el inmanente Dios, creador, todopoderoso. Aleluya. El pecado nos alejó totalmente de Dios. Y vivíamos terriblemente una condición pagana. Pero fue la grandeza de su amor la que quiso salvarnos. Y por gracia somos salvos. Mire, esto es precioso. Vamos a leerlo. Libro de Romanos capítulo 5. Aleluya. Libro de Romanos capítulo 5 versículo 1. Justificados pues por la fe, aleluya, tenemos paz para con Dios, aleluya, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Un verso que contiene la salvación para el ser humano. Ninguna religión tiene paz con Dios. Las religiones que mutilan a la gente, que les ponen cargas pesadas, caminen 1 kilómetro, 5 kilómetros, oiga, que bajen al anciano ridículo y que lo camine él de rodillas, hombre, que ponga el ejemplo. Todos los sacrificios que una religión hace es estiércol a los ojos de Dios.
perdonar. Dios no le ha dicho a usted, rómpase el cuerpo con algo y lo voy a perdonar. No. Salvos por fe, por la gracia divina del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Aleluya. Es maravilloso. Este es el Evangelio que da vida, el Evangelio que libera. Pero bien, el problema ahora es tantas religiones paganas que se llaman cristianas, que han embaucado a la criatura. Para no ir lejos, el primer papa, en aquellos tiempos no se llamaba papa, ¿qué era? El pontífice de Roma. Bueno, creo que después de Constantino. Bueno, se levantó el primer papa y lo primero que dijo: el endemoniado inmundo, prohíbo terminantemente que se lea la Biblia. Ningún sacerdote, ninguna jerarquía puede leer la Biblia. Oiga. Y si no leía la Biblia, ¿qué predicaban estas criaturas? Pura política. Y luego, en latín. Qué tremendo, ¿verdad? Y robándole dinero a medio mundo. Eche su dinero en la alcancía. Vamos a sacar del infierno a su ser querido. Mentiras. El que cayó en el infierno por pecador se perdió eternamente. En el infierno están los papas, los cardenales, los sacerdotes y todos los que adoran imágenes. Lo dice la Escritura. Hasta en 1900 y algo, el siglo pasado, un papa, leyendo la Biblia, se horrorizó de todo lo que está escrito y dijo: requiero que desde ahora se lea la Biblia en todo lugar. Oiga. La Biblia es la infalible palabra de Dios. Aleluya. Y por medio de ella nos encontramos con el Dios eterno. Ahora bien, hay criaturas demoníacas en cuerpos humanos traduciendo la Biblia. ¿Oyó bien? Criaturas perversas del Averno en cuerpos humanos traduciendo la Biblia. Y ahora encontramos un sinfín de locuras. Y dicen algunos apóstoles: le traje 10 clases de Biblia, vamos a meditar el texto. Y esta Biblia dice esto, pero me gusta más esto. Entonces la que leyó no servía. Y esta lo dice de esta manera, pero esta lo dice de otra manera. Y entonces pues, eso es ridículo. Gente ignorante. Necesitan echar la basura tanto conocimiento inmundo y volver a las Escrituras. Pero es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Aleluya. Vamos a ver cosas tan terribles.
Recuerdo que le comenté en alguna ocasión, un doctor graduado en herejías, porque ¿qué más va a ser el ignorante si está endemoniado? Y dice, creo que es argentino: estamos trabajando para llevar el evangelio a la Antártida. Bueno, ¿y qué de mal tiene este evangelio? ¿Por qué no lo llevan? Y dice, el impacto que causa el Cordero de Dios no es suficiente para que alguien se arrepienta. Ellos ni saben ni conocen un cordero. Mentiras. Todo mundo tiene un celular y todos tienen internet, hombre. Eso es ridículo. Pero para camuflajear su mentira, ahí lo dicen. Entonces vamos a poner en vez de cordero un animalito que ellos lo aman, que lo quieren. Y ese es el pingüino. Aleluya. Esto es satánico. Van a crucificar a un pingüino y van a decir que ese era Jesús. Entonces el texto, ¿cómo va a decir? He ahí el pingüino de Dios, que el Señor reprenda al diablo. Y son doctores, eminencias en la Biblia. No se crea de eso, hombre. Entre más eminente es la ignorancia, más burro se pone. Son Biblias que van a salir. La nueva versión internacional apoca este versículo y quita muchos más. Ya están exactamente como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová nunca tuvieron Biblia desde que inició la secta hasta el 2021. Ellos siempre tuvieron la nueva versión, ¿cómo se llamaba? La nueva traducción del Nuevo Mundo. Eso era lo que tenían ellos. Por esa razón es que ellos quitaban versos, le aumentaban versos, hacían lo que querían con eso. Pero ahora tienen Biblia. Qué raro, ¿verdad? Si nunca tuvieron Biblia desde que empezaron, lo que sucede es que tuvieron un apretón terrible en Cuba, allá en Rusia. Y los rusos dijeron, eso es secta. Y el libro que tienen no es Biblia. Es un libro corrupto contra el gobierno. Bueno, el gobierno se alistó para ir y quitarle todos los bienes a los testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová nunca se habían metido supuestamente con las autoridades terrenas. Ellos tienen sus propias autoridades según ellos. Pero al ver que Rusia ya había avanzado contra ellos, lo primero que hicieron fue sacar una versión de la traducción del Nuevo Mundo y le pusieron Biblia. Entonces tuvieron Biblia. Pero la Biblia de ellos tiene como 60 capítulos.
la historia de Jesús con la mujer adúltera, esa lo eliminaron completamente en el libro de Juan. Y así muchas cosas que han quitado. Bien, el asunto es terrible. Ahora ellos tienen Biblia. Mentiras, eso no es Biblia. Pero ¿qué de nosotros los protestantes, los evangélicos, los pentecostales? ¿Qué de nosotros? Igual, la organización, ¿cómo se llaman estos? Ya se me olvidó. Que son los que hacen la Biblia, las traducen y todo. Tienen cerdos en la mesa traduciendo la Biblia. Tienen endemoniados de Harvard, paganos inmundos, porque no son cristianos, pero son teólogos. Eso es lo que quiero que usted entienda. No todos los teólogos son cristianos, hombre. Nunca han reconocido a Jesús de Nazaret. Nunca se han humillado y recibido el perdón del Padre. Pero son teólogos, estudiaron. Y ahí están traduciendo la Biblia. Los traductores de la Watchtower, con ayudas satánicas, porque usan mediums, esas clases de brujas que hablan con los espíritus de los muertos, para traducir la Biblia. Que el Señor reprenda al diablo. Usted cómprese una Biblia de las antiguas, hombre. Hermano, el texto es oscuro. Más oscuro está usted, bayunco. ¿Con qué aprendió a leer? Usted necesitó el libro del Evangelio de Adán y Eva para ser salvo. Usted recibió el libro de María Magdalena para ser salvo. Contésteme. No. Teníamos solamente la Biblia, que desde tiempos memorables el Dios Altísimo la ha guardado para nuestra salvación. No me salga ahora que necesita ridiculez y medio, porque le aseguro que usted no ha leído esos libros, y yo sí los he leído, los he estudiado, y eso es basura. Anda un montón de mentes degeneradas. El libro de Enoch me ha abierto los ojos. ¡Mentiras! Es el pecado inmundo el que lo tiene atado. El libro de Enoch es pura brujería. Y todavía preguntan, ¿por qué no lo pusieron en la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios santa y verdadera. Solo la gran ramera añadió libros apócrifos. Bueno, ellos hicieron el libro, ellos pagaron, pueden ponerle lo que quieran, pero que no digan que esos libros son canónicos. Tenga cuidado con las Biblias que va comprando. Hay hijos de Dios que por la ignorancia en la niñez espiritual en que viven, se emocionan con lo que el loco de allá enfrente les está predicando. Y cómprense esta Biblia. Al día siguiente van a empeñar los calcetines para comprarse la Biblia. ¿Y de qué sirvió si nunca la leyó?
montón de libros y nunca los ha leído. Eso es una lástima. Compre lo que usted va a digerir. Entonces, las nuevas versiones de las Sociedades Bíblicas Unidas de América y de Europa también, allá hacen también las Biblias, han minimizado el versículo de Romanos capítulo 5. Ya vamos a ir concluyendo. Pero mire lo que dice el eterno Dios. Por medio de Jesús fuimos reconciliados con el Padre. Y las otras versiones solo dicen, ahora ya tenemos compañerismo. No, momento, así no es. Fuimos reconciliados. Tuvo que haber algo, un factor que permitiese ese acercamiento. Y ese acercamiento fue el vituperio del unigénito Hijo de Dios. ¿Se da cuenta por qué la versión sí importa? Una palabra lo pierde a usted. Una palabra lo mete al infierno y al lago de fuego. Una palabra. Ay, no, hermano, ¿cuál será? Sí y no. Si le predican el evangelio y usted rechaza, no, usted se perdió eternamente. ¿Cuánto más lo que estas bestias están haciendo? Pero va a llegar el momento en que las Biblias van a desaparecer completamente. Todos los mensajes en la red van a desaparecer. No habrán predicadores más. Solamente los que están predestinados al lago de fuego. Estos son los servidores de la gran ramera. Les sugiero, cómprese una computadora de esas chiquitas, mira así chiquita, computadora. Métale mensajes, himnos, coros. Cuando el anticristo caiga encima, usted tendrá donde escuchar la palabra de Dios. Usted tendrá donde leerla. Porque todo el que tenga un libro llamado Biblia, el libro negro, ahí vienen los del libro negro, van a ser perseguidos a muerte. La apostasía en las iglesias. Y dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vendrá la apostasía en su máxima expresión. Entonces vendrá el hombre de pecado. Y entonces veremos al Hijo de Dios. No hay donde perdernos. Mi consejo en esta hora: empiece a recordar todos los textos que se había aprendido cuando era niño. Porque de seguro usted ya está como yo. Y ya se nos olvidaron. Sí, somos viejos, hombre. Vengo del siglo pasado, ¿qué quiere que le diga? Pero contento de que el eterno Dios me tiene con vida para predicar su santa palabra. Es tiempo que volvamos a empaparnos de la palabra del Señor.
Ustedes se van a dar cuenta que en la calle va a encontrar los títulos, doctor en Biblia, doctor en cualquier cosa. ¿Y dónde están? Debajo de la cama. Porque tienen miedo. Eso pasó con los apóstoles. Y va a volver a suceder. Dios bendiga a las mujeres. Un día de esto voy a hablar sobre el empoderamiento de la mujer. Ay, hombre. Hermana, empodérese. Y sale la vieja loca. ¡Ay, no me grites a mí! Estoy empoderada. ¿Empoderada de qué? Está endemoniada la mujer, hombre. La altivez es contraria al Dios eterno. Entonces, ¿cómo se empodera la mujer? Sometiéndose a su marido, le guste o no. Está escrito. Cuando fue el pecado en el jardín del Edén, le dijo: mujer, te someterás a tu marido. Tú tendrás el deseo, pero él se enseñoreará de ese deseo. Bien. Viene el tiempo donde todas las cosas serán restauradas. ¿Sí? Viene el tiempo. Y ahora creo que es. Donde la mujer será igual al hombre como al principio, antes del pecado. Por eso digo, vamos a hablar sobre el empoderamiento verdadero de la mujer. ¿Recuerda la vieja gritona esa, Yesenia Ten? Pero qué ridículo, ¿verdad? Como anda empoderada, ahora predica lo que se le da la gana. Esa mujer endemoniada es un peligro para la iglesia del Dios Altísimo. Bueno, más que todo, para los despistados en la iglesia. Dice la mujer: ¿dónde están las reinas de Dios, las princesas? Si ese hombre no te ama, déjalo, búscate otro. Está predicando divorcio. Y la ignorancia, aleluya, sí, amén, me busco otro. Y el otro le salió peor. ¿Por qué? Por la maldad que agarraron de esa endemoniada. Lea la Biblia, hermano, lea la Biblia, hermana. No se dejen emocionar por gusto. Estamos a las puertas. Jesús viene pronto. Y la venida no es como lo que a usted le enseñaron. Es lo que la Biblia dice. Y así será. Una lástima. Verdaderos teólogos encuentran la verdad en las Escrituras, pero la tapan. Porque si predican la verdad de la Biblia, pierden el cartón que dice teólogo. Pierden la iglesia y pierden las entradas monetarias. Daremos cuenta al Señor. Justificados pues por la fe. Es maravilloso. Ningún ser humano es justo. Pero el Hijo de Dios es justo. No, hermano, es justificado. Sí, el justo vive en mí. El justo vive en usted. Y el Padre dice: ese es mi Hijo justo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso, hermano! Póngase eso en su mente espiritual. Usted ha sido acercado con el Padre Celestial.
¿Por qué? Por medio de Jesús, su Hijo unigénito. ¿Qué hizo Jesús para que el Padre tuviera misericordia de mí? ¡Wow! Se lo cuento. Inmanente Dios, Creador, todo lo que quiso, hizo para Él mismo. Sean estos tronos visibles o invisibles, galaxias, todo lo que existe, lo hizo Él, el Verbo de Dios. En una ocasión dijo: el hombre se va a perder, yo voy a ser el medio de salvación. Se despojó de toda su gloria. ¡Wow! Si usted ha leído las tragedias griegas o la dinastía de los dioses griegos, no solo los griegos, allá había un sinfín de endemoniados llamados dioses. Muchos eran dioses borrachos. Ahí está el dios Baco. Zeus se casa, tiene sexo con la misma hermana. O sea, era un reburujo de dioses entre ellos mismos. Eso es satanismo. Pero el Hijo de Dios, santo, justo y verdadero, se despojó de su gloria y descendió a la tierra. Una vez aquí en la tierra, sufrió hasta lo indecible, porque en ese tiempo era raza satánica hebrea. Habían algunos hebreos buenos, sí los había, pero la mayoría era raza satánica. Y por esa razón tiraron a la muerte a el Cordero de Dios, que nunca hizo un mal. Por eso es que Dios va a juzgar a la gran ramera cochina, que el Señor la reprenda. Y ahí dicen: Jesús cuando era niño hacía milagros. Mentiras. El primer milagro que Jesús hizo fue cuando él tenía 30 años. Por esa razón es que no aparece nada desde los 12 años hasta los 30. Pero la gran ramera ahí anda de loca. Bueno, viene juicio para ella. Crucificaron al Hijo de Dios. Le pusieron una corona de espinas, lo golpearon, le rasgaron su piel con látigo. Y para asegurar que había muerto, le traspasaron el cuerpo con una lanza. Murió, sí, murió. Ahí estaba el Hijo de Dios, cargando con todo el pecado del mundo. Y ahora hay bestias infernales que dicen: Jesús se hizo gay cuando estaba en la cruz. Que el Señor reprenda a los gays. Y dicen otros blasfemos: Jesús se hizo ladrón cuando estaba en la cruz. Que el Señor reprenda a los ladrones. Y toda suciedad perversa que hablan en contra del Hijo de Dios sea reprendida en el nombre de Jesús. Lo bajaron de la cruz, lo pusieron en una cueva, le pusieron una piedra y ahí permaneció por 3 días y 3 noches.
muchos no entienden qué sucedió en los 3 días y 3 noches. Y muchos de la sana doctrina se burlan los ignorantes al no entender que el sacrificio de Cristo Jesús no era solo para salvar el cuerpo humano, no. Era para salvar el alma y el espíritu, que son eternos. Por esa razón descendió a las regiones más profundas de la tierra, esto es, al infierno. Cuando venció al diablo y a la muerte, a los demonios, entonces llegó al lugar llamado seno de Abraham y les dijo: ustedes murieron por mí. Yo soy el Dios prometido, el Mesías. Y al tercer día resucitó. Aleluya, aleluya. Con poder y autoridad, llevando consigo una hueste de hermanos que habían muerto. Pero el asunto no termina ahí, no. Estos entraron a la santa ciudad y predicaron el evangelio. Y dijeron: ¿recuerdas? ¿Me recuerdas? Me morí aquel día. Estuve enfermo, me morí. Pero Jesús me resucitó. ¡Wow! Dieron testimonio. 40 días después se fueron al cielo. ¿No quiere ir usted al cielo? Deje de ser rebelde. Llegará el momento en que le van a endurecer el corazón y usted se perdió, hombre. Dice el Señor: si hoy escucháis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias. Tu palabra es fiel y verdadera. Por la locura del evangelio nos has salvado. Has tenido misericordia de nosotros, porque no podíamos hacer nada que a ti te placiera. Todas nuestras obras eran como estiércol a tus ojos. Estábamos perdidos. Pero solo el sacrificio de tu Hijo amado nos ha redimido del pecado y de la muerte. Te doy gracias, Padre Celestial. Gracias por Jesucristo, Dios eterno. Gracias. Amado Espíritu Santo, obra en la vida de todos los que escuchan tu palabra. Trae convicción a sus espíritus y que todos podamos estar listos para los tiempos venideros. Amigo que me has escuchado esta tarde, posiblemente estás incómodo, pero es la palabra de Dios que te está poniendo un espejo para que te mires tal y cual eres. Eres pecador. Yo era un pecador, un vil pecador. Pero Dios tuvo misericordia de mí y ahora quiere tener misericordia de ti. Te invito, levanta tus manos en señal de aceptar a Cristo Jesús por la fe. Por la fe serás salvo. Levanta tu mano. Dile: Señor Jesús, aquí estoy, sálvame. Y usted, hermano, yo sé que andamos por esta tierra y tarde o temprano nos ensuciamos. Repita también conmigo esta palabra:
Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que he estado alejado de ti y eso es pecado. Te pido humildemente, perdona todos mis pecados, porque yo reconozco hoy que tú eres el Hijo del Dios bendito, que moriste, pero resucitaste al tercer día y con tu sangre preciosa me has comprado. Entra en mi corazón y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu bondad y porque desde ahora soy hijo tuyo. Me has reconciliado con Dios Padre. Gracias por mi salvación. Amén. Usted que está enfermo, recuerde que está escrito: Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Eso indica a que la misma palabra que Él dijo hace 2000 años tiene función ahora mismo. Y la palabra dice: por sus llagas hemos sido sanados. Pida al Señor de corazón. Enfóquese en lo que necesita usted. Padre Celestial, tu palabra ha sido predicada. Te pido humildemente que Dios Espíritu Santo acompañe esta palabra y sane a los enfermos conforme sea la necesidad. Hermanos, amigos, reciban sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Hermanos y amigos, fue maravilloso traerles el mensaje de la palabra de Dios. Sean siempre bendecidos. Cristo viene pronto. Amén.